casa de Dios. Bienvenidos a la casa del Rey. Dios le bendiga, hermanos. En esta ocasión tenemos el placer de dar una enseñanza que hemos titulado Preparando nuestra vida para una misión. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Isaías, el capítulo 6, dice así la bendita palabra del Señor. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado al altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de enseñar a mis hermanos, Señor. Oh, Padre, abre los corazones de mis hermanos, Señor, y también úsame, Padre, para tu gloria y tu honra, Señor. Que esta palabra nos ministre, que esta palabra nos hable, Señor, aleluya, nuestro entendimiento, que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Gracias te damos por tu palabra, mi Dios, porque tu palabra tiene vida, Señor. Aleluya, tu palabra nos da paz, Señor. Tu palabra nos inunda de amor, mi Dios amado. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, después de haber leído esta hermosa palabra de Isaías, vemos que la Biblia narra en el versículo 1 que el rey de Judá, llamado Uzías, murió, y por tal razón el profeta Isaías fue a refugiarse al templo. Se dice que el rey Uzías tenía un grado de parentela con el profeta Isaías. Isaías era una persona muy influyente y de familia aristocrática, y es posible que fuera uno de los asesores del rey. Así que cuando muere el rey Uzías, Isaías pasa unos momentos de mucho dolor y luto. Vemos que el rey Uzías fue considerado un buen rey y le llevó mucha gloria a su reino, el reino del sur, también llamado como reino de Judá. Recordemos que Israel fue dividido en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. En Segunda de Crónicas 26 se nos dice que el rey Uzías había logrado dominar a los filisteos, a los árabes y a los amonitas. Ganó muchas guerras y puso en alto el nombre de su reino. Él fue rey desde que era muy joven. Escuchen, jóvenes, a los 16 años él fue rey y gobernó la nación de Judá por 52 años. Y su nación había sido bendecida por Dios. En Segunda de Crónicas, lo pueden buscar, hermanos, en Segunda de Crónicas, capítulo 4, y el versículo que nos interesa es: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Sin embargo, el rey Uzías cometió un gran error. Él entró al templo de Dios y quiso quemar incienso en el altar del incienso, hermano, lugar que estaba destinado solamente para los sacerdotes que eran consagrados para esta tarea. En Segunda de Crónicas 26, 18, dice que los sacerdotes le dijeron a Uzías: sal del santuario porque has pecado. Pero el rey Uzías se llenó de mucha ira porque no le permitieron entrar. Y en ese momento, hermanos, le brotó la lepra en su frente. Amén. Y tuvo que vivir, de ahí lo sacaron rápidamente porque tenía lepra, y tuvo que vivir alejado por muchos años, hasta el día de su muerte, hermanos. Y esto aquí me trae una reflexión, que debemos tomar las cosas de Dios muy en serio, sobre todo el altar de Dios. Amén. Los instrumentos, todos los utensilios y todas las cosas de Dios debemos tenerla en alta estima, ¿ok? Porque es un lugar sagrado. Vemos así que una vez muerto el rey Uzías, el profeta Isaías recurre a Dios y va al templo para apagar su tristeza, su luto, ¿verdad? Porque estaba muy entristecido. En el templo, hermano, es el lugar de nuestro refugio, ¿verdad? Es donde nosotros acudimos cuando tenemos tristeza, cuando tenemos dolor, cuando estamos llenos de luto. Ese es el lugar de nosotros de refugio, amén. Y eso fue lo que hizo el profeta Isaías. Y en el templo de Dios
el profeta Isaías descubrió que el verdadero rey de la nación no estaba muerto, porque ahí estaba Dios mismo, se le presentó. Amén, hermanos. Esto es una hermosura, y él pudo ver allí, hermano, y contemplar la gloria de Dios. Amén. Vamos a leer en Isaías, el capítulo 6, versículo 1. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Una vez Isaías quitó la mirada al rey Usías y puso su mirada al Dios de los cielos. Enseguida Dios se manifestó a él y pudo ver su gloria. Conocer a Dios es realmente impactante, amados hermanos. Dios le permitió al profeta Isaías tener esta visión. Él vio el cielo y al mismo Dios sentado en su trono. La visión de Isaías no precisa una descripción de la apariencia de Dios, ya que el propósito de Dios es que el profeta supiera que Jehová es santo y sus juicios son puros, amén, y que está en su santo templo. En Apocalipsis 4:8 también vemos una visión que tuvo el apóstol Juan. También tuvo una visión muy similar a la que él tuvo. Y leamos así en el 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya, hermanos. Qué hermosa palabra de Dios. Veamos aquí, quiero mencionar 4 etapas en la vida del creyente, de cada uno de nosotros, de usted y de mí, ¿verdad? 4 etapas y que nos llevarán a cumplir esta misión de Dios. Número 1, Dios quiere que tengamos una visión de la gloria de Dios. Como mencionamos anteriormente, Dios se le aparece en visión al profeta Isaías para demostrar su gloria en medio de la angustia. En este tiempo también Dios nos aparece, se nos presenta en forma espiritual para darnos esa paz en medio de las tormentas, ¿verdad? En medio de algún problema, en medio de esta crisis que tenemos, de esta pandemia, ¿verdad? Quizás alguno de nosotros, de ustedes, quizás ha perdido algún familiar o algún familiar está enfermo o quizás sufre una crisis financiera, ¿verdad? Amado hermano, es justo en este momento en donde debemos presentarnos en el templo, amén, y buscar el rostro de Jesús. Es momento de un reencuentro con Dios, amados hermanos. Número 2, Dios quiere que confesemos nuestros pecados, hermanos. El profeta Isaías reconoció su pecado. Veamos el versículo 5 del capítulo 6 de Isaías. Dice así: entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías ya era un hombre de Dios, hermanos, antes de haber tenido esta experiencia de verlo en la visión, de tener esa visión. Pero aún así tuvo un tremendo impacto sobre él. Amén. Se vio tal como realmente era en la presencia de Dios, como una persona pecadora. La visión le reveló su condición pecaminosa. Y mi hermano, ¿cómo tú te sientes? Te pregunto, ¿cómo te ves a ti mismo frente a Dios? ¿Te ves también como pecador? Hay que reflexionar un poco en esta palabra, hermanos. El número 3, hermanos, de lo que estamos hablando sobre las etapas del cristiano, es que Dios nos purifica. En el versículo 6 y 7 del capítulo 6 de Isaías, el versículo 6 y 7, y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué hermoso, hermanos. El carbón encendido fue tomado del fuego del altar de Dios, donde eran ofrecidos los sacrificios,
¿verdad? Y que sustituían el pecado en ese tiempo. Ese carbón encendido tomado del altar es un símbolo de la muerte de Cristo. Este carbón representa la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Podemos leer 1 de Juan 1:9. Dice así la palabra del Señor en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Aleluya, gracias a Dios que Dios nos limpia de pecado. Isaías no entró en un proceso de perdón instantáneo. Fue liberado de la culpa, ¿verdad? De su pecado, de la condenación del pecado y del dominio del pecado. Instantáneamente, Él recibió el perdón. Esto precisamente es lo que Cristo ya hizo por nosotros, amados, una vez y para siempre en su muerte, con la cruz. Vemos en Hebreos 10, versículo 12, vamos a ver, Hebreos 10, versículo 12, dice así la palabra de Dios: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre, hermanos. Así que nosotros podemos acercarnos confiadamente, hermanos, al trono de la gracia y vamos a recibir el perdón. Vamos a recibir la gracia de Dios. Y el número 4, hermanos, Dios quiere que tengamos una vida de servicio a Él por siempre y para siempre, hermanos. No por un día, para siempre. Vamos a estar leyendo en Isaías 6:8. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí tenemos otro detalle interesante, hermanos. Hasta este momento, Isaías es muy posible que no haya tenido una experiencia como esta de escuchar a Dios. Quizás algunos creyentes no han sentido el llamado de Dios o la necesidad de hacer algo para Dios. Pero es necesario primero, hermanos, que nos limpiemos, que seamos purificados con la sangre de Cristo. En este versículo 8, Dios le dice a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dios podía hacerlo, pero Él necesitaba de alguien, de un instrumento, de nosotros, de usted y de mí. La respuesta de Isaías fue: heme aquí, envíame a mí, yo quiero ser, yo voy, ¿verdad? Él tuvo la iniciativa. Isaías escuchó el llamado de Dios y respondió. Como dijimos anteriormente, ya Isaías conocía a Dios, pero no fue hasta que fue purificado que su ministerio fue respaldado por Dios. Si queremos que nuestro ministerio o nuestro trabajo en el Señor impacte a otras personas, hermanos, debemos primeramente limpiarnos con la sangre de Cristo. Es posible que usted y yo necesitemos de que nuestros labios sean tocados con carbón encendido, hermanos. Cuando Cristo venga por su iglesia, en 2 de Pedro 3, del 13 al 14, dice así la palabra de Dios: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible. Y esto reafirma más lo que acabamos de decir, de que nosotros debemos limpiar nuestros labios con ese carbón encendido. Debemos pedirle a Dios que no solamente nos limpie nuestros labios, limpia todo mi cuerpo, quémame si quiere. Así yo decía hoy cuando estaba reflexionando en la palabra: quémame toda, Señor, quémame, no importa que sean los labios, pero quiero que tú me perdones, quiero que me limpies porque quiero servirte. Así que esa es la actitud que debemos tener ante Dios. Amén, hermanos. El profeta Isaías en el versículo 11 le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo yo debo ministrar? ¿Hasta cuándo, Anabel, yo debo cantar? ¿Hasta cuándo yo debo servir? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Vamos a ver en el versículo 11, dice Dios, del capítulo 6 que estamos hablando de Isaías, dice: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió Él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y a la tierra esté hecha un desierto. Aquí en este pasaje, el profeta le quería preguntar, le quería decir, tenía inquietud de que hasta cuándo él iba a ministrar, acuérdense que Isaías fue llevado
a hablar al pueblo que era muy rebelde, ¿verdad? Y él tenía una misión que hacer. Nosotros hoy día también tenemos una misión. Y si le preguntamos hasta cuándo, Jesús nos va a decir hasta el final de este siglo, hasta el día que te mueras. Ese es el momento en que ya tú pararás de predicar la palabra, tú vas a parar de servirle a Dios, tú vas a parar de cantar hasta ese día, hasta el día que te mueras. No hay fecha de jubilación, hermanos. Aquí no hay jubilación. Yo, por ejemplo, me faltan unos años para la jubilación, ¿no? Y a veces me pregunto, ¿me jubilaré o no me jubilaré? Pero en Cristo, hermano, no hay fecha de jubilación. Usted tiene que trabajar hasta que sus fuerzas se agoten, hasta que no tenga fuerza, hasta que Dios se lo lleve o Cristo venga primero. Amado hermano, así es las cosas en el camino de Dios. Hasta que Él venga, hasta que usted no pueda ya con su fuerza, ese día entonces usted dejará de trabajar para el Señor, amados hermanos. A diferencia del pueblo que era insensible a las cosas de Dios, ¿verdad? Isaías amaba mucho a Dios y le tenía mucho temor. Por otro lado, el rey Uzías usurpó el cargo de los sacerdotes, como les dije hace unos momentos, entró al lugar santísimo, ¿verdad? Y Dios en su desobediencia, Dios lo castigó y fue lleno de lepra, ¿verdad? En cambio, Isaías pudo ver en visión al mismo Dios en su gloria y pudo escucharle, hermanos. Dios le reveló al profeta sobre los juicios que vendrían para Judá y Jerusalén, ya que el pueblo fue un pueblo rebelde y desobediente, hermanos. Yo me he leído la historia y verdaderamente que Israel fue un pueblo muy desobediente. Pero también le reveló muchas profecías mesiánicas que ya fueron cumplidas, hermano, como el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, ¿verdad? Todo eso, el renuevo, Cristo como renuevo, todo eso fue, y muchas otras cosas, muchas verdades, hermanos, que están en el libro de Isaías, Dios le mostró. En esta impresionante visión, Dios proveyó limpieza para Isaías y lo llamó la difícil tarea de hablar al pueblo que no quería oír. Sin embargo, Isaías pronunció de inmediato su conmovedora respuesta: heme aquí, envíame a mí. Dios espera que usted y que yo, todos, le digamos a Jesús: heme aquí, envíame a mí. Con esta enseñanza, hermano, queremos reflexionar un poco. Voy a orar también para sellar la palabra y darle gracias a Dios por permitirnos, Señor, compartir la palabra de Él a ustedes. Y bueno, que Dios en su misericordia nos dé el perdón, ¿verdad?, de nuestros pecados y podamos servirle como Él quiere, con mucho amor, con mucha devoción, hasta que Él venga. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor Jesús, en esta hora, porque tú eres bueno, Señor, porque tú, Padre, nos das oportunidades, Señor, de hablar a muchas personas, Señor, porque tenemos una misión que cumplir, Padre, y no tiene fecha de caducidad esta misión, es para siempre. Tenemos que hablarle a muchos de Cristo, muchos se pierden, Señor, en este mundo de mucha conmoción, Padre. Tenemos un rol importante, mi Dios. Purifica la vida de mis hermanos, Señor. Limpia, Padre, mis labios con tu carbón encendido, Señor. Oh, purifícame todo, Señor, desde adentro hasta afuera, Señor. Que yo pueda, Señor, sentir tu presencia, que yo pueda ser restaurada, Padre. Oh, mi Dios, que mis hermanos puedan ser restaurados si están, Señor, dormidos. Padre, tú levanta a esos hermanos que están, Señor, adormecidos, Padre, con este tiempo de pandemia, Padre. Muchos, Señor, se han enfriado, Padre, pero despierta a tu pueblo, despiértalo en el nombre de Jesús, Padre, y pon un sentir, Padre, un sentir de servirte, de alabarte, de buscarte, Señor, o de no preguntar que hasta cuándo, sino que, Señor, lo que voy a hacer, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para servirte, Señor? Oh, gracias, mi Dios, por tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y maravilloso y para siempre son tu misericordia, mi Dios. Oh, gracias, queremos que tú nos uses, Padre. Úsanos como usaste a Isaías, Padre, que le revelaste, le diste palabra. Él pudo verte, Señor, pudo verte en una visión, Padre. Hoy pudo escuchar tu voz, Señor. También queremos nosotros así, Padre, escucharte y tener ese encuentro contigo, mi Dios amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos.